Aquí está. Ajá, entonces, ahí está. Ya estamos grabando de nuevo. Y les estaba enseñando estas cosas. Ok, tenemos estas cosas, ¿no? Y aquí están las X a... Bueno, vamos a ver de poco a poco todas estas cosas, ¿no? Aquí partimos de la identidad. A ver si se ve. Ahí está. Partimos de la identidad. A partir de eso supimos cómo se construye la X al cuadrado. Luego vimos qué onda con la X al cubo. Vimos que entre 0 y 1 se hace más chiquita, se va más pegando más rápido al 0. De hecho, podemos exagerar todavía esto un poquito más, ¿no? Por ejemplo, en vez de X a la 5, voy a poner X a la 10. Y vean cómo se pega al 0 súper rápido, ¿no? Incluso si le ponemos 20, fíjense cómo se pega de rápido. Ajá, entonces está padre, ¿no? Se pega muy rápido al 0 y pues se va de volada a infinito. Ajá. Entonces es más o menos es lo que pasa. Ajá, es lo que decía Daniel ayer, ¿no? Que partimos de una copa y de repente se empieza a parecer a un vaso, ¿no? Ajá. Y después de eso, vimos qué onda con la x a la 1 medio, que es justo la inversa de la x al cuadrado. Bueno, ajá, sí es la inversa. Y habíamos dicho que era justo la reflexión de, de la x al cuadrado respecto a la recta identidad. Vimos las raíces cúbicas y cuartas, incluso vimos la raíz quinta. Y si quieren, exageramos nuevamente esta cosa, ¿no? Si en vez de ponerle a raíz quinta, ponemos la raíz décima, fíjense cómo se pega al 1, o sea, al eje Y. Incluso si le ponemos 20, por ejemplo, ¿ya vieron? Se pega bastante, ¿no? Que es justo la reflexión que teníamos de la X a la 20. Ujú. Entonces, aquí hay algo interesante. Es que, por ejemplo, si eres tangente al eje X, entonces tu inversa va a ser tangente, no al eje X, sino al reflejado del eje X, que sería el eje Y, ¿no? ¿Sí ven esa parte? Si Ujú. eres tangente a X, entonces al haber hecho la reflexión respecto a la recta identidad, entonces te dio una recta tangente al eje Y. Ajá. Bueno, entonces vimos eso y después de eso vimos qué onda con estas gráficas que son la X a la 3 medios, X a la 5 cuartos y X a la 6 quintos, por ejemplo. Y entonces si se dan cuenta, pues vamos cubriendo casi que todo el plano, ¿no? ¿Y qué pasa con las partes o sea, por ejemplo, el rectángulo de arribita? El rectángulo. ¿Te refieres a ver si lo puedo poner? O sea, bueno, para que sea más, el cuadrado unitario, creo que sí se dice así, que va de 0 a 1 por 1 a infinito. O sea, toda esta parte dices, ¿no? Ajá. A ver si alguien se acuerda qué podría pasar ahí. ¿A qué funciones tenemos ahí? ¿Alguien recuerda? Uno entre X. Exacto, ¿no? La 1 partido de X. ¿Qué más? Por ejemplo, 1 entre X al cuadrado. Y ya vamos a ir cubriendo todo el plano, ¿no? 1 entre X al cubo le voy a poner. 1 entre X a la cuarta. 1 entre X a la quinta. Bueno, voy a poner a la 20 y vean cómo se va pintando todo el plano. Es la tablet. Sí, entonces está padre. ¿Y aquí quiénes estarán? Aquí, a ver, déjenme.
Bueno, voy a quitar todas estas. Bueno, ahí las dejo más o menos. Pero entonces, ¿qué pasará acá? ¿Quiénes viven acá? ¿Quiénes nos han faltado de analizar? Logaritmo. Eso ya es otro tipo de funciones. Fíjate que ahorita nada más estamos moviéndonos con las x a la alfa. Entonces, ¿cómo tiene que ser alfa para que viva en este pedazo? Negativo. Menor que 1, pero mayor que 0. ¿Quién fue esta cosa? La raíz cuadrada, ¿no? ¿Y esta cosa? X. La identidad. Entonces, ¿quiénes creen que vivan por ahí? A ver, vamos a ver. Los inversos. Uno O sobre sea, raíz. bueno, no. Los que están entre 1 y 2. X a la qué. Por ejemplo, ¿quién? ¿Quién se les ocurre? A la punto 7. No sé. A la X 3, a la... Fíjate que no puede ser la 1 entre 7, 1 entre 8, porque esas ya las tenemos, ¿Dos ¿no? tercios? No, A a la la 2 tercios, a punto ver. 7. 3 medios. X a la 2 partido de 3. Ahí está, ¿no? A la 3 cuartos también, ¿no? Claro, a las 3 cuartos. Ya no me deja. Creo que ya no me deja poner más gráficas. Así, a ver. X a la 4 quintos, dijimos. Y ahí está. Claro que sí. X a la, no sé, 6 partido de 7. Y ahí está también, ¿no? Entonces, fíjate que con todas estas cosas vamos a llenar el plano, ¿no? Y eso está muy padre. Ah, bueno, no sé si solo yo lo veo padre. Sí, en el cuadrante 4, ¿qué es lo que pasa? ¿O por qué no pasa algo? Fíjate que sí lo podemos cubrir, ¿no? ¿Qué haríamos para cubrir todo el otro cuadrante? Multiplicar por menos. Exacto. Entonces, no sé si ven que está padre toda esta parte geométrica de las funciones. Y no sé si esto intuitivamente les quiera decir algo como que cualquier función, pues sí, en efecto, si todas estas funciones cubren, bueno, no, eso mejor eso olvídenlo. Sí, porque no tiene nada que ver. Ahí está. Y ya cubrimos todo, ¿no? De nuevo. Entonces está bonito. Está bonito todo esto. Y ya está. Bueno, pues más o menos era eso lo que quería ver el día de hoy. Vamos a pasar a otra cosita. Compartir pantalla. A ver. Voy a cerrar esta cosa. Y vamos a trabajar con unas cosas igual muy simples. Como estas cosas que ya no probamos, ¿no? Por ejemplo, el día de ayer, vimos que si una función era par y f es creciente a la derecha del eje y, entonces f es decreciente a la izquierda del eje y. Bueno, entonces voy a borrar esto para que no hagamos trampa. Entonces, a ver si alguien me ayuda a hacer esta prueba. De hecho, voy a borrar esta porque es totalmente dual y no quiero que hagan trampa. Bueno, la voy a dejar y vamos a ver que sí es totalmente dual, ¿no? A ver, ¿qué es lo que hacemos? Quiero probar que si la función es par y f es creciente a la derecha del eje y, entonces f es decreciente a la izquierda del eje y. O sea que hacemos lo de abajo, pero cambiando el orden. Ajá, sí, más o menos, ¿no? A ver, entonces, ¿cómo empezamos la prueba? Bueno, sean x menor que y, menor que 0. ¿Qué es lo que yo quiero probar?
por demostrar que, ¿qué cosa? Que f es decreciente a la izquierda del eje Y, ¿no? Es decir, que f, cuando yo aplico f a estas cosas, se me invierten las desigualdades. Es decir, que f de y es menor que f de x. Ajá. Es lo que yo quiero probar. ¿No Y es lo fíjate mismo de que... abajo? ¿Mande? Pero porque es lo mismo. ¿Cómo que es lo mismo? Mm, o sea, el por demostrar es lo mismo que en ambos, pero no en uno es para... No, Ah, es que fíjate es que no es lo par, ¿no? mismo. Es Ajá. para par e impar. Ah, Ah, ya, ajá, ok. sí, sí, sí. Sí, 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 ya, ya. Va. Ok, entonces tenemos eso. Y después, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, fíjate que x es menor que y esto es menor que 0. Y entonces, ¿qué pasa cuando multiplicamos por -1 ambos lados de la, bueno, sí, en ambos lados de la desigualdad? Pues invierten las desigualdades, ¿no? Entonces tengo menos x, va a ser mayor que menos y esto va a ser mayor que 0. Ok, y luego, ¿qué es lo que pasa? Como estas cosas son puntos que ya son, que ya están a la derecha del 0, a la derecha del eje Y. Y entonces ahí yo sé que la función f es una función creciente. Y entonces, ¿qué pasa cuando le aplicas la función f a esta desigualdad? Bueno, como f es creciente, pues se preservan todas las desigualdades, ¿no? F de menos y va a ser menor que f de menos x y ya está. Y luego, ¿qué es lo que yo sé? Aquí por ser Es creciente, ¿no? par. Es creciente a la derecha del 0 o a la derecha del eje Y. Ajá. ¿Y luego qué hacemos? Es par la función. Ajá, f es par. Poner así, f es par. Y f de menos x es menor que f de menos y. Entonces, ¿qué tenemos? Que f de x es menor que f de y. Mm, ¿qué no está al revés? A O ver, ¿qué sea, pasó aquí? no, es que, Ajá, ¿por qué lo cambiaste? O sea, simplemente como f es par, sí, sí, f sí, de sí. menos y es igual a f de y. Sí, se me fue el signo aquí. Sí, gracias. Y aquí sería mayor. Y ya está, ¿no? Es justo lo que queríamos probar. ¿Sí? ¿O alguien se perdió por ahí? Yo sí entendí la prueba, pero como que todavía tengo duda en lo de que que es creciente a la derecha del cero. O sea, cómo, o sea, no sé, creo que, no sé, O no sea, entendí. no lo visualizas. No. A ver, si quieres, hacemos un dibujo. Sí, por ejemplo, tenemos esto, ¿no? Recuerda que es que una función es par. Ahí tenemos al plano, el plano R2. Dibujo una función f que sea par y que sea creciente a la derecha del eje Y. O a la derecha del 0, que está un poquito mejor dicho. Ahí está. Ahí tengo una función que es creciente, ¿no? F par. Si es par, ¿cómo tiene que ser la otra parte de la función? Pues tiene que ser lo mismo. Tiene que ser una simple reflexión respecto al eje Y. Ajá. Pero entonces, fíjate que si esta fue creciente, entonces lo que esperamos es que si fue creciente a la izquierda, a la derecha del eje Y, entonces, ¿cómo será la función o la reflexión una vez que estamos a la izquierda del eje Y? Pues tiene que ser decreciente, ¿no? Sí, sí queda claro. Bueno, muy bien. Creo que sí, ya, o sea, entonces, cuando es creciente a la derecha del cero es el azul, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Ah, ok, ok, ya, ya, ya. Sí, aquí es creciente y aquí va decreciendo, ¿no? ¿Y qué es lo que esperamos con las funciones pares? Pues totalmente
bueno, no lo mismo, pero sí algo muy similar, ¿no? Por ejemplo, si aquí tengo una función que es impar, perdón, y es creciente. Ajá. Entonces, aquí f impar, ¿cómo será la otra parte de la función? Creciente. Creciente también, ¿no? Sí, porque es una reflexión. Hay que recordar qué es lo que habíamos hecho ayer, ¿no? Esta cosa sería algo así. Y una vez que la tienes ahí, la reflejas respecto al eje X. Y entonces nos daría algo así. ¿Sí? Y nos vuelve a quedar creciente, ¿no? Es creciente. Ajá. Y bueno, entonces más o menos tenemos este siguiente resultado, ¿no? Si f es una función impar y f es una función creciente a la derecha del eje y, entonces f es creciente a la izquierda del eje y. ¿Sí? O sea, creciente se queda creciente, ¿no? Y bueno, la prueba es totalmente, bueno, en este caso no puedo decir que es análoga, ¿no? Pero es muy, muy parecida. Bueno, tomo a ver si ahí se escucha. Sí, ya. Ajá, tomamos 2 puntos a la izquierda del eje Y y queremos ver que las imágenes preservan la inecuación. La imagen de la función se preserva la desigualdad. Entonces, si estos 2 puntos estuvieron a la izquierda del eje Y, entonces cuando los multiplicas por -1, pues se vuelven puntos positivos. Y una vez que ya estás en el lado positivo, tú sabes que la función es creciente para todos los puntos positivos. Entonces, cuando aplicas la función f en esta desigualdad, pues las desigualdades se siguen preservando, ¿no? Entonces tengo f de menos y sigue siendo menor que f de menos x. Ahora, yo sé que la función es una función impar y entonces te saca los signos. Ajá. Me saca los signos y una vez que me sacó los signos, pues ya multiplico por un -1 y me queda se invierte la desigualdad y me queda la cosa que yo quería probar, lo que yo quería probar. Yo quería probar esto, ¿no? Y ya acabamos. ¿Sí o no? Muy bien. Sí, ok. Entonces, tendríamos un par de resultados más, ¿no? Muy, muy parecidos a estos. Por ejemplo, si f es impar y f es decreciente, y f es decreciente a la derecha del 0. Lo voy a poner del eje y. Entonces, ¿cómo va a ser la función del lado izquierdo? F es, ¿qué cosa? A la izquierda del eje y. Ahí ya me respondieron, pero no alcancé a distinguir. Decreciente. Decreciente de nuevo, ¿no? Decreciente. Y podemos hacer lo mismo para la función par, ¿no? Entonces, aquí tengo si f es par y creciente a la derecha. Perdón, decreciente, ¿no? Decreciente a la derecha de y, le voy a poner. Entonces, f es, ¿qué sería? Creciente. Es creciente a la izquierda, ¿no? A la izquierda. Y ya. Entonces, esas cosas yo creo que ustedes las pueden probar. Son bastante sencillas y muy, muy parecidas a las cosas que ya hicimos, ¿no? Entonces, fíjense que el truco fue, realmente solo hay 2 pasos importantes, ¿no? Si los tienes negativos, vuelve los positivos y una vez que ya son positivos,
ya sabes cómo se porta la función f. Después de eso, aplicas la función f y usas su paridad, es decir, si es par o si es impar, y ya concluyes. Muy, muy fácil. Entonces, yo creo que ustedes pueden probar ese par de resultados. Bueno, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más? Chance y podemos hacer esta cosa, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo una función, esto ya es más sencillo, pero igual lo tengo que hacer para terminar de justificar todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si, por ejemplo, la parábola, yo la multiplico por un número, por cualquier número? O sea, ahorita me doy a entender mejor. Por ejemplo, aquí tengo mi parábola, más o menos así, ¿no? Algo así. ¿Qué pasa cuando ya esta parábola la multiplico por una constante k? K mayor que 0. ¿Cómo se vuelve la parábola? ¿Qué me pueden decir que le pasa a la parábola cuando la multiplico por una Es constante más positiva? estrecha, ¿no? Más Pega. estrecha. O sea, más así. Ajá. Pero si se multiplica por uno menor que uno, se hace más abierta. Bueno, se abre, por decirlo así. A ver, entonces o sea, a ver qué dicen los demás. O se hace así o se hace así. Si multiplicamos una constante, Ajá, sí. yo digo que se abre más, ¿no? Se abre Pero más. ¿Qué dicen los demás? Bueno, el que me respondió anteriormente ya me había dicho la respuesta a lo que estoy preguntando, pero quiero que los demás se pongan a pensarlo. ¿Qué es lo que pasa? Sí se hace más estrecha, ¿no? Bueno, más chiquita. Ajá, a ver, ¿qué más dice? ¿Qué otra cosa dicen los demás? Sí sería estrecha porque pues crecería más rápido para Crece más números rápido. pequeños. Ajá. A ver, entonces creo que lo que la mayoría están diciendo es que se hace más estrecha, ¿no? ¿Sí Pero estamos sí, de acuerdo? Algo así están diciendo todos. A ver, sí, ¿qué pasa si multiplicamos, a ver, en 1? Ajá. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos esta función, 1/2 por x al cuadrado? ¿El 1 a dónde va a dar? El 1, pues, ¿a dónde va? Al 1/2, ¿no? Ujú. ¿El 2 a dónde va? Al 1. Ah, no, es cierto. No, 2 al Dos. cuadrado. Ajá, 4, Ujú. 2, ¿no? Ajá. Entonces, estamos por aquí y va por acá, ¿no? Entonces, ahí está más o menos la gráfica, ¿no? pero también, entonces depende de qué constante es, ¿no? Si es Ajá, menor a 1 o mayor a 1. exacto. Sí, justo es lo que quería que me dijeran, ¿no? Entonces, fíjate que si fue un número menor que 1, entonces la gráfica se hizo ancha, ¿no? Entonces, Ajá. de hecho, esto es en general, ¿no? Si tenemos f de x y la multiplicamos por una constante k, déjenme hacer bien esa letra, y multiplicamos esto por k, la gráfica se vuelve, ¿cómo le pongo? Ancha. Ancha. Si k es como. Si k es y k mayor que 0. ¿Y cómo se vuelve? Se vuelve estrecha. Sí, ¿cómo es la constante? Mayor que uno. Mayor que 1. Ajá. Si k es k mayor que 1 y si k es menor que 1, ¿no? Ajá. Y eso sí tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, igual con la misma x al cuadrado, si hubiéramos multiplicado 2 por x al cuadrado, entonces el 1, en vez de haber ido a dar al 1, fue al 1 por 2, que es 2, ¿no? Que sea más o menos por acá. El 2, con la x al cuadrado, va a dar al 4, luego por 2, va al 8, ¿no?
Entonces se vuelve muy grande. Más o menos así. Ujú. Más o menos, sí se vuelve más estrecha, ¿no? Y eso es en general. Ok, entonces, pues de momento parece ser que ya sabemos qué onda con la gráfica de estas cosas. ¿Sí? Ya estamos trabajando bastante con estas cosas, ¿no? Y bueno, la suma de dos gráficas, no sé si les cueste trabajo. ¿Qué onda con la suma de dos gráficas? Ajá. ¿Sí saben cómo sumar la gráfica de dos funciones? Bueno, cómo hacer la suma de dos funciones y después graficar la suma. Creo que con eso no hay mayor problema. Ok, bueno, lo hacemos un poquito lento. Esto es, bueno, no es complicado. Ya no voy a decir trivial, porque siempre me regañan. Más o menos así. Ahí está. Déjenme hacer la recta un poco más delgada. Ahí está. Más o menos así. Y acá tenemos esta cosa así. Y por ejemplo, si a esta cosa le queremos sumar la, pues no sé, la parábola de nuevo, ¿no? Por ejemplo, que aquí esté el 1. Y el 2 tiene que ir a dar. El 2 tiene que ir a dar a el 4, ¿no? 2, 3, 4, más o menos. Y esta cosa, ya me perdí. ¿Cómo era? Sí, más o menos aquí, ¿no? Ajá. Entonces, más o menos así es la parábola. ¿Y cómo sumamos estas dos funciones? Esta función es la x al cuadrado y la recta, bueno, no lo había pensado, pero es un medio de x, ¿no? Entonces, ¿cómo sumamos estas dos cosas? ¿Qué onda? Se movió el dibujo, ¿no? Sí, creo que se movió, no sé por qué. Algo así. Y esta cosa, esta va así más o menos. Ajá. Bueno, ¿cómo sumamos estas dos cosas? Con la suma no hay mucho problema, la verdad, porque pues hay que sumar punto a punto, ¿no? O sea, lo que sí es que hay que tener cuidado, tal vez. Bueno, sí. Ajá. Por ejemplo, aquí vamos a hacer un pequeño análisis. ¿Qué pasa si sumas dos funciones crecientes? ¿Qué pasa si sumas dos funciones crecientes? Será creciente, ¿no? ¿Y qué pasa si restas dos funciones crecientes? Seguiría siendo creciente, ¿no? ¿O es una idea errónea? A ver, ahí es donde ustedes tienen que pensarlo. A ver, ¿Cómo dijiste? si sumamos dos crecientes, ¿es creciente? Si restamos dos crecientes, ¿es creciente? En la resta no podría depender tal vez del intervalo. No, tiene que ser creciente, ¿no? O más bien también de qué funciones estén restando, ¿no? Y en qué orden. Porque, por ejemplo, bueno, x es creciente, ¿no? 2x también es creciente. ¿Qué pasa con la resta? Y esta cosa no tiene cara de ser creciente, ¿no? Entonces la resta sí depende y la suma, bueno, la suma no hay problema. ¿Cómo probarían eso? Que la suma de crecientes es creciente. ¿Que la suma decreciente es decreciente? ¿O que la suma Creciente. creciente? F, G creciente. Entonces, F más G es creciente. Pues simplemente sería probar que la X, o sea, si tomamos una X, su función sumada con la función de la siguiente debe de ser mayor a la anterior, ¿no? O sea, es como aplicar un poco la definición de creciente. Ajá, sí, es tal cual, pura definición de creciente y operar un poquito las inecuaciones, ¿no? Que es justo lo que estoy escribiendo aquí, ¿no? Y ya, con esto probamos que la suma de funciones crecientes me da una función creciente.
Entonces, ¿qué es lo que esperamos acá? Bueno, pues que no sé cómo sea la curva, pero al menos va a ser creciente. Y ya con eso ya al menos podemos trabajar. ¿Cómo va a ser acá? Ahí sí ya está un poquito más, más complicado, ¿no? Ahí ya no sabríamos muy bien qué argumentos dar. O sea, ¿te refieres a cómo se vería geométricamente la suma de un medio de x y x al cuadrado? Ajá, Pues, o sea, por experiencia, porque pues hemos graficado cosas, ¿no? Antes, pero sí, como que como sí, como que el término de mayor orden, o sea, como que tiene el exponente más grande, define la geometría y los demás son parámetros que definen posición y demás, ¿no? Del intervalo. Entonces, como yo siento que será como una parábola, pero no sé, pero será diferente en su posición. sí, ajá, como que la vamos a mover un poco, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí. Ok. Por ejemplo, déjame pensar, el vértice x al cuadrado sigue siendo el mismo. Ajá. Bueno, ahorita checamos bien esto. Bueno, el chiste es que suma de crecientes es creciente. La diferencia no sabemos nada. No podemos afirmar algo, ¿no? A ver, ¿cómo será el producto de crecientes? Si f y g son crecientes, ¿cómo será el producto? Creciente. Ajá. A ver, ¿y el cociente? No podemos afirmar nada. Exacto, no podemos afirmar algo. Ejemplos de que no podemos afirmar algo sobre el cociente. Que sea creciente, o sea, quiero un ejemplo. A ver, voy a poner. Quiero un ejemplo de un par de funciones de f, g, funciones cuyo cociente sí sea creciente. Y otro ejemplo, donde f partido de g no sea creciente. Ah, Bueno, bueno, está decreciente. ¿eso es de ejercicio de tarea o te lo podemos decir ahorita? ¿Qué se nos ocurre? Ahorita. Ah, pues a mí se me ocurre un ejemplo que, por ejemplo, si el cociente de x al cuadrado sobre x, o sea que es básicamente sí, un x al cuadrado sobre la recta identidad, ¿no? Ujú. Básicamente, como Sí, realmente lo que estás haciendo es multiplicar por un exponente inverso, lo que obtienes es la recta identidad, ¿no? Que es sí, creciente. sí, sí, sí. Entonces, análogamente, si inviertes, ¿no? Los papeles, si es x sobre x al cuadrado, obtienes como una función decreciente, ¿no? Ajá. Bueno, en este caso, la 1 entre x, ¿qué es? ¿Creciente o decreciente? Es decreciente, ¿no? Según yo. Decreciente. A ver, la 1 entre x es algo así, ¿no? Ajá, Entonces es decreciente. decreciente, pero Sí, también es así, ¿no? Ah, bueno, sí, depende del intervalo también. Ajá. pero ahí, Fíjate que la 1 entre x no es ni creciente ni decreciente, ¿no? Ah, pero sí está decreciendo, ¿no? A ver mm, si está decreciendo. ¿Qué dicen los demás? ¿Está decreciendo o está creciendo? pues de izquierda a derecha, A o ver, sea, más bien si quieres, dame un segundo en lo que los demás lo piensan. Creo que tú ya lo tienes. Tú ya lo tienes, ¿eh? No es por Sí, no te no querer preocupes. que participes. ¿Qué dicen los demás? ¿Es creciente o es decreciente? En el intervalo 0 a infinito es decreciente, ¿no? Ajá, sí. Sí, sí, sí. ¿Y eso qué? O sea, estamos diciendo que es decreciente. O sea, todos estamos diciendo que es decreciente. Pero ¿Por bueno, qué? Ajá. bueno, crece de menos infinito hasta menos uno, ¿no? Desde menos infinito hasta 1. A menos uno, ¿no? A menos No, uno. porque está decreciendo, ¿no? Entonces sí está decreciendo.
Ajá, a ver, yo digo que está decreciendo. Quiero ver que alguien me diga que no está decreciendo. Denme un par de puntos. O sea, yo quiero un par de puntos cuya imagen se porte algo así. O sea, que f de x sea menor que f de y. Yo digo que no existen. Obviamente sé que sí existen, pero quiero que alguien los busque. Puede ser, por ejemplo, -3 y -2. Tenemos El que menos menos 1. 3 está por acá y menos 2 está por acá, ¿no? Y fíjate que la imagen, pues sí, o sea, aquí está f de menos 3 y aquí está f de menos 2 y no es lo que yo quería. Un punto que tienda a 0 por la izquierda y otro que tienda por la derecha, ¿no? Porque Ajá, sí, tú ya lo tienes también. O sea, -2 es menos, o sea, f de -2 es, y f de 2, por ejemplo. O Ajá, sea, exacto, exacto. sería el intervalo de -1 a 1. Lo que pasa es que, o sea, es Ajá, decreciente o sea, es decreciente, pero no de una por partes. manera como continua. O sea, exactamente, por partes. Y de hecho así también se comportan muchas funciones que son así, o sea, racionales, Ajá, pero tienen polinomios. sí, 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 sí. Exacto. Por ejemplo, fíjate que f de menos 1, bueno, menos 1 trivialmente es menor que 1, ¿no? ¿Y cómo es f de menos 1 respecto a f de 1? ¿Cómo es? ¿Quién es la función? ¿Es 1 partido de menos 1? Eso es simplemente menos 1. ¿Y cómo es menos 1 respecto a 1? F de 1 es igual a 1 partido de 1, que es igual a 1. Pues eso es menor, ¿no? A ver, entonces con todo eso, ¿qué es lo que dije? Bueno, con todo esto, estoy diciendo que f de que menos 1 entre 1, que 1 entre menos 1, perdón, es menor que 1 entre 1. Y entonces aquí ya no se portó de forma decreciente, ¿no? Recuerda que si fuera decreciente, se invierte la desigualdad. Entonces aquí ya no se está invirtiendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sí es creciente, ¿no? No sé si ven el problema. Sí. Esta función sí es decreciente de acá hasta acá y de acá hasta acá. O sea, pero por partes. Pero en general, globalmente, no va a ser decreciente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí hay un par de puntos que uno sí es menor que el otro y sus imágenes también preservan la desigualdad. No sé si me expliqué o si no me expliqué muy bien. ¿Sí lo ven todos? ¿Sí? Ok, Sí, va, va. Y esta función 1 partido de x es muy interesante porque, bueno, por ejemplo, a ver ahorita que salió en el tema, ¿no? Por ahí Daniel, si no mal recuerdo fue Daniel, mencionaba algo sobre la 1 partido de x al cuadrado o algo así. Bueno, funciones racionales. ¿Qué es lo que pasa con esta cosa? Yo sé que yo tengo la función x al cuadrado, pero ¿qué pasa con la 1 partido de x al cuadrado? ¿Cómo es esta función? No, mejor, ¿saben qué? Voy a hacer una función un poquito más complicada. X menos 1, X menos 2. Es una parábola, ¿no? También es una parábola. Sí, Incluso sí. más que todo. X más 2, X menos 2. ¿Cómo es 1 entre X más 2? ¿Y cómo es 1 entre X menos 2? ¿Cómo es esta función? Pues muy similar a 1/x, ¿no? Muy similar, ajá, más o menos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, vamos a analizar. Fíjate que no en el 2 y en el menos 2, pues no sabemos la función f
f, esta función que sea la función f, esta función f no está bien definida, ¿no? Porque en el 2 tiene una, se indetermina y en el -2 también se indetermina. Entonces en el 2 y en el -2 no sabemos, no podemos afirmar nada de cómo sea la función. Pero, exacto, justo aquí hay asíntotas. ¿Pero por qué surgen estas asíntotas? ¿De dónde sé que surgen Porque estas si asíntotas? no, no, o sea, pasa una cosa muy rara de que ya como que la función no cumple las mates o algo así, o sea, sí, o sea, como que se rompe o algo así. ¿No es por lo que acabas de decir de la indeterminación? Ajá, Sí, se por eso. indetermina. Ajá. Y bueno, ahorita ya nos ganó el tiempo, pero a lo que quería llegar es que la gráfica de esa cosa se ve más o menos de esa forma. Esa sería la gráfica de la función, ¿no? Entonces, Ajá. antes de que se vayan, solamente quiero preguntarles, ¿qué pasa con el número, con el inverso de un décimo? ¿Qué pasa con el inverso de un décimo? ¿Qué pasa con el inverso de un centésimo? ¿Qué pasa con el inverso de un 1 partido de 1000? Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasa con este numerote, no? Con el inverso de este numerote. Es decir, ¿qué pasa con el inverso de números muy, muy pequeños? ¿Y qué pasa, antes de que se vayan, qué pasa con el inverso de este número, no? De este número que es un número, pues, no muy grande. ¿Qué pasa con el inverso de este número que ya es un poco grande? Con este número que ya parece ser un poco más grande. ¿Qué pasa con el inverso de este número, no? O sea, ¿cómo son? O sea, bueno, sí. O sea, ¿cómo son? Entonces, pues fíjate que ya que estás muy, muy cerca del cero, fíjate que su inverso se hizo muy, muy grande. Y cuando estabas muy, muy lejos del cero, tu inverso se hizo un número chiquitito. Ajá, entonces más o menos. Va, entonces, sí, por eso es que se generan asíntotas y todas esas cosas, ¿no? Entonces ahí chequen más o menos qué onda con estas cosas. Va, pues los dejo. Disfruten su fin de semana. Gracias, nos vemos. Hasta Igualmente, luego. Bye, bye. Pues, Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Hasta Bye, bye. luego. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, Nadia. Bueno, Oye, Cristian, ¿ya vimos lo de superiormente acotadas? Ah, no, acotadas inferiormente. ¿de funciones? Ajá. Creo que no. Ajá. Ah, ah. Pero es simple la idea. O sea, No, no es simple. Ah. ¿cómo de que no? Las mates son simples. A ver, por ejemplo, F es acotada superiormente. Sí, ¿qué se te ocurre? O sea, por ejemplo, aquí tenemos a la función F. Por ejemplo, la X cuadrada. ¿Será una función acotada superiormente? ¿Qué es lo que se te ocurre así intuitivamente? Es que ni siquiera sé qué es eso. Cota, ¿sí sabes qué es? Bueno, no sabes nada No. de eso. Bueno, a ver, alguien de los que está sí sabe que... mira,